Y aquí presentamos el microcultural Referencia Histórica con el doctor Jorge Colautti. Bueno, ¿qué tal? Jorge, bienvenido. ¿Cómo te va? Muchas gracias. ¿Bien? El gusto. Esta mañana me preguntaron, che, ¿de qué vas a hablar esta tarde? Del negro Falucho voy a hablar. ¿De quién? Del negro Falucho. ¿Vos sabés quién es? No. Bueno, entonces la sugerencia de Pipo Pescador. Del señor Corondini Corajudo, perdón, claro. de Pipo Sí. Rodríguez. Había sido pertinente. Yo también me tengo que poner a leer, ¿eh? No vaya a creer que yo sé todo. Bueno, la verdad que es una linda historia. Pero según bueno, es una historia que contó Mitre, porque Mitre fue el primero que contó, contó la historia, o escribió, mejor dicho, la historia de San Martín. Fue uno de los primeros historiadores que tuvimos. Y allí aparece el personaje del negro Falucho, y un hecho muy importante, según Mitre, que para José María Rosa es un invento de Mitre. Entonces ya se pone lindo cuando vos lees algo y por otro lado, no, pero este es un invento del historiador. Bueno, claro. Eso es complicado. Sí. ¿Y quién era el negro Falucho? Era un afrodescendiente que supuestamente nació en Buenos Aires. Podría haber nacido en África también, posiblemente. Era un esclavo liberto. Bueno, se alistó en la fuerza del general Belgrano al principio, después pasó al Ejército Libertador, como muchos negros, que tal vez no hablemos mucho de ellos, de la importancia que tuvieron, ni haya muchas cosas escritas. Algún día vamos a tener que repasar la historia con los negros que contribuyeron a la independencia de América. Bueno, después se alistó en el Ejército Libertador, peleó en Chacabuco, en Cancha Rayada, estuvo en Maipú, de ahí se fue con las fuerzas de San Martín a el Perú. Bueno, allí en el Perú recordamos que en algún momento, allá por los años 22, se produjo la entrevista de Guayaquil entre San Martín y Bolívar, que motivó el paso al costado posterior de San Martín, un poco quedando en el misterio, en los interrogantes, la significación de este paso. Bueno, San Martín se retira, la campaña sigue a cargo de Bolívar, y se produce en el año 1824 un hecho que viene a constituir el meollo de la cuestión. La estaban pasando mal los soldados en el Callao, los soldados de patriotas, y tan mal que había un puñado de argentinos, de chilenos y de peruanos que encima que habían perdido a su jefe, San Martín, que se había ido, estaban con hambre, digamos, sin ropa, estaban sufriendo. Eso hizo que una situación se generara allí de gran incomodidad, y algunos españoles que estaban presos en uno de los castillos del puerto del Callao, el Real Felipe, incitaran a una rebelión. Y bueno, la rebelión se produjo. Ese castillo estaba en manos de la fuerza patriota, pero al rebelarse, todos pasó nuevamente a ser una parte de predominio español. Quisieron izaron la bandera. Esto lo cuenta Mitre. Sí. Esto lo cuenta Mitre, no lo cuento yo. Pero el negro Falucho que estaba ahí se negó terminantemente, según Mitre, a izar la bandera española. Se indignó tanto que dijo: yo no soy un traidor, rompió el fusil lo golpeó contra un mástil, lo rompió, y de inmediato ordenaron su fusilamiento, según Mitre. Y efectivamente, lo fusilaron, murió fusilado. Quiero que pongan atención en la fecha. ¿Esto cuándo ocurrió?
el 7 de febrero de 1824. 7 de febrero de 1824. La historia sigue transcurriendo y la historiografía, los estudios de la historia, siempre descubren cosas nuevas. Y aparecieron unas cartas. Una carta del general Miller, que es un hombre de muchísimo prestigio militar, inglés, que se plegó a las fuerzas de la Revolución, muy respetado por San Martín, que se quedó en Lima después incluso de haber terminado todo, se quedó en Lima. Y un día le escribió a San Martín el general Miller. Bueno, voy a ver si encuentro lo que le dijo el general Miller a San Martín en la carta. Es muy recomendable la memoria que le conservan a usted sus antiguos soldados. Entre ellos se ha distinguido el morenito Falucho, que era de la compañía de cazadores número 8 y que tomó una bandera en Maipú, una bandera enemiga, ¿no? ¿Qué le está diciendo Miller a San Martín? Que este negro, el negro Falucho, se encontró con él y le mandó saludos a San Martín. De eso se trata. ¿Por qué? Porque lo respetaba muchísimo. Eso es. San Martín contestó ya después de unos meses y dice San Martín: le aseguro que he tenido una verdadera satisfacción con la noticia que me da del célebre y nunca bien ponderado Falucho. Bueno, ¿qué fecha tienen esas cartas? La primera, la de Miller a San Martín, 20 de agosto de 1830. Y la carta de San Martín, fechada en París, el 10 de julio de 1831. ¿Qué pasó acá? Bueno, que Miller se encontró con el negro Falucho en las calles de Lima en 1830. Pero no era que había fallecido en 1824, claro, según Mitre, fusilado en uno de los castillos, una de las fortalezas del puerto del Callao. Por no rebelarse. Pero claro, ¿cómo puede ser que un muerto se haya encontrado con él en las calles de Lima y encima le haya mandado saludos a San Martín? Sí, mínimo 6 años después. Bueno, un poquito raro. De esa manera estaríamos diciendo que, José María Rosa no estaba tan equivocado. Esto es un invento de Mitre. Bueno, lo que no es un invento es el negro. El negro Falucho efectivamente existió y fue muy considerado por San Martín. Que un general de un ejército se acuerde de uno de sus soldados ya es mucho. Bueno, digamos, el nunca tan bien ponderado, dice San Martín, del negro Falucho. Ha sido un gran soldado entonces. El negro no necesitaba de una mentira para pasar a la historia el negrito Falucho, que se llamaba Antonio Ruiz. Bueno, no había muerto fusilado, según las cartas son documentos, y los documentos, cuando son auténticos, sí, son irrefutables. Sí. De manera que tiene aquí una valoración especial. Las cartas y las fechas de las cartas matan absolutamente la versión del general Mitre. Sí. Bueno, y esa es un poco la historia. Lo que es falso no es la existencia del negro Falucho, Antonio Ruiz, un gran soldado al servicio de la Revolución y muy apreciado por San Martín. El negro existió, el negro Falucho. Lo que no existió es el movimiento de rebelión que hubo en el castillo, que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba el castillo, pero estaba en el puerto del Callao. Ese incidente, si existió, no lo contaba al negro Falucho entre sus participantes. Y si estaba, no murió fusilado, evidentemente, porque los muertos no hablan. Entonces, el incidente de la rebelión está muy en tela de juicio. Y lo que no está en tela de juicio es que allí no murió el negrito Falucho, porque 6 años después lo encontró el general Miller
que motivó una carta al general San Martín. Bueno, el negro Falucho merece un lugar en la historia, no por lo que contó Mitre, sino por su actuación misma y el reconocimiento de San Martín. A todo eso le voy a agregar lo que es la palabra lealtad al general San Martín, y como así también esa lealtad la haya tenido justamente, ya que no ha existido y por lo menos se deduce, ¿cierto?, de toda esa historia que luego, obviamente con el testimonio de esas cartas, dan, ¿cierto?, plena fe de que ha existido, justamente que estaba vivo en ese momento, con ese saludo, ¿cierto?, que le hace llegar Claro. de Falucho a San Martín. Bueno. Pero también esa lealtad que le hubiese propiciado frente a Bolívar. Claro, fíjate vos, con dos generales, hubiese tomado la misma postura. Todo esto motivó, el incidente de su fusilamiento motivó una serie de monumentos, incluso en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires hay uno, alusivo a esa situación. Bueno, forma parte de la leyenda. Lo que no forma parte de la leyenda es el negro Falucho y su valentía y su patriotismo. Porque antes de ser fusilado dijo viva Buenos Aires y ahí cayó muerto, según Mitre. Sí. Según otros historiadores, eso no ocurrió. Bien, y en la ciudad de Santa Fe, cierto, capital, al costado, en un punto de lo que es la peatonal San Martín, hay una cortada que lleva su nombre. Claro. La cortada Falucho. La cortada Falucho. Es así. Te invito a que tomemos contacto, conexión con ese hombre, ¿cierto?, que se lo considera rey nacional de la frutilla, allí en Coronda. Usted lo conoce muy bien. Lo conozco. Es corajudo, como hemos dicho en muchas oportunidades, y es el señor Rodolfo Oscar Bueno, Pipo corajudo Rodríguez. como el negro Falucho. Tal cual. Adelante. Qué lindo momento el pase, que hacemos cada tarde, mientras el fueguito arde y un nuevo programa nace. Cada espacio con su clase, cada brasero su calor, y donde nadie es el mejor, y la radio nuestro templo, siguiendo siempre el ejemplo de Colautti, el profesor. Muy bien. Los aplausos para el señor Pipo. Prefiero espejarme en el ejemplo del negro Falucho. Que la gente tome como referencia. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Pipo. Qué lindo escucharlo. Bueno, qué lindo lo que ha contado, profe. Bueno, nos desasnó un poco. A mí me sonaba mucho por lo del negro Falucho, porque en mi casa mi mamá, cuando yo era chiquito, solía cantar la canción, el pedacito que pusimos los otros días, claro, ¿no? Que se llama El Negro de San Martín, se llama la canción. Claro. Ruge la mar contra los muros del Torreón, que en el Callao mandó Felipe a edificar. Bueno, ¿qué cuenta esto que contaba usted, que se romantizó, que lo mataron? Porque la letra de la canción dice: y entre penumbras de perfil se ve cruzar por la azotea de aquel fuerte una visión. Es la silueta de Falucho el negro fiel, que está velando por su patrio pabellón, mientras ignora que a muy pocos metros de él tramando están los de su barrio, los de su bando una traición. Y al brillar el sol en Lima, mira el negro a su bandera, mientras que por la escalera una tropa se aproxima. Se da vuelta ante el tropel de esa patrulla ofuscada y con solo una mirada presiente la trama cruel. Mira de frente a aquellos criollos los que ayer en Chacabuco, en San Lorenzo y en Maipú con él lucharon sin desmayo hasta vencer, juntos al héroe que nos diera Yapeyú. Y al contemplar que es uno de ellos el que al fin llega y ordena de bajar su pabellón, ahí es cuando le dicen al negro que baje la bandera nuestra. Claro. Dice Falucho: para ser tan falso y ruin, no puso Dios en este negro un corazón. ¡Viva la patria! ¡Muera, muera el insolente! O sea, ¡viva la patria!, grita el negro. Claro. La turba, sus ex compañeros soldados, gritan: ¡muera, muera el insolente!, Claro, grita la turba traidora. Y una descarga sonora da en el pecho del valiente. Y ya próximo a su fin, viendo en tierra su bandera, la besa
por vez postrera, el negro de San Martín. Muy bien. Muy bien. Bueno, pero eso, más allá de la veracidad de los hechos recogidos con tanto romanticismo en los versos que hemos escuchado, está la figura del negro. Más allá de eso, el negro existió, el negro Falucho, y fue un patriota, y fue también un héroe. Y Muy leal, muy leal. Tenemos que acostumbrarnos a separar la paja del trigo, y si fue cierto o no que lo fusilaron, sería lo de menos, porque el negro era un héroe de la independencia, lo mismo, aunque no hubiera pasado eso, según Mitre. Bueno, Exactamente. tenemos que respetarlo, y creo que está muy bien merecido todos los monumentos y todas las calles que llevan el nombre de él. Exactamente. Fue un Y héroe de la gracias. independencia, y así lo tenemos que tomar. Exactamente, profe, y gracias por contar la verdad de esta historia, que bueno, que en la canción se romantiza, ¿no? Y bueno, no fue así, pero él existió y peleó por nuestra patria. Perdón, porque yo con estas cosas me emociono Totalmente. mucho. Es así. A uno le podría pasar siempre lo mismo. Sí, sí. Pido perdón porque si lo te está contando otro y se me caen las lágrimas, nadie se da cuenta. Pero bueno, me pasa cuando estoy hablando yo. Yo me emociono mucho con estas cosas, con el tema de la patria, con esto a mí me toca muy, muy adentro. Pero bueno, emocionarse también es bueno. Y sacar esas cosas que a lo mejor uno lleva por allí ocultas dentro de su corazón, de su mente, y no salen a diario, porque yo no hablo del negro Falucho en la carnicería, ni lo hablo en el vivero. Lo estoy hablando en este momento. Cuando salen los sentimientos, hay que dejarlos salir, pase lo que pase. Y yo bueno, creo yo que me está emociono, bien. así que les pido mil disculpas. Por y favor, no hay que es disculparse, entendible. y hay No, que, no, seguro que no. cuando hay que llorar, hay que llorar. Bueno, a mí me pasa, ¿sabés cómo? Escuchando música. Yo constantemente escucho música, sobre todo nuestra música, la folclórica, lloro, y bueno, y a veces si hay gente me da un poquito de calor, pero bueno, a uno le sale, y eso hay que dejarlo que salga. Sí, señor, porque nos enseñaron desde chiquitos que llorar está mal, que hay que llorar a escondidas, que ya cuando uno es chico y llora, ya está llorando el tonto, ahí está. Ahí Sí, lo como tienen. sería algo malo, ¿viste? Claro. O fuera un Sí, defecto. sí, como que Claro. es malo. Entonces siempre hemos llorado a escondidas, hemos llorado en la ducha para que la lluvia de la ducha tape las lágrimas y nadie escuche. Y cuando uno se emociona y está reprimiendo las lágrimas, Sí. a ver, de tristeza o de alegría. Uno puede, se recibe tu hijo, se casa tu hija, qué sé yo, nace tu nieto. Y uno llora, pero siempre lo hace escondido. Uno llora escondido. Y no es un sentimiento para esconderse, estar ahí, irse a otro lado a que se le caigan las lágrimas. Los sentimientos y más, el llanto, bueno, además el llanto limpia por dentro, profe, ¿no? Sí, mi mamá solía decir, vergüenza es robar, Sí, y que te agarren. y que te agarren es una desgracia. Claro, sí, en mi casa me decían, cuando yo por ahí tenía vergüenza es robar, y que te agarren encima. Y Porque- alguien más le tengo dice, y por poca monta, dice, peor todavía. Pero claro. Bueno. Uy, nos estamos pasando. Qué bárbaro. Gracias, profe. Un beso, chicos. Un Un beso abrazo. a todos. Otro para vos, Gracias tipo. por traer este tema. Por favor. Gracias Por favor. por traer este tema. Gracias por Por las favor. emociones. Las emociones Un son abrazo. sanas. Gracias. Jorge, gracias por ser parte de otro jueves más con esta referencia histórica. No, bueno, y espero que sigan llegando las sugerencias para desarrollar algunos temas. Por supuesto que Cuando sí no será. lo sé, me pongo a estudiar. Cuando lo sé, lo podemos improvisar en cualquier momento. Pero Pero la seguro. mayor parte de las cosas no la sé. Así que la tengo que estudiar. Bien.